Perfecto, entonces damos inicio a la grabación de nuestra segunda sesión en el día de hoy. Les estaba comentando que nuestras reflexiones desde ayer han girado en torno a estos elementos de la educación inclusiva y de la inclusión educativa. Dos conceptos que se fusionan, dos conceptos que se entrelazan y que nos permiten una visión diferente del quehacer pedagógico desde una visión de la diversidad, de la inclusión y, por supuesto, de la educación. Vamos a dar inicio, antes de este elemento, quiero presentar nuevamente a quienes estamos a cargo de la mesa número 14. Está Luz Adriana Vargas. Luz Adriana hace parte de el equipo y es la comentarista. Está Olga Lucía Pulido. Luz Adriana, muy buenas tardes, bienvenida. Ok. Luz Adriana me comenta que tiene dificultades con el micrófono, pero les da también la bienvenida y los saluda muy cordialmente. Olga Lucía Pulido, en la coordinación de la mesa. En este momento estamos transmitiendo y nos estamos conectando desde Bogotá, institución educativa Colegio Aquileo Parra. Entonces, vamos a iniciar nuestra reflexión con un bellísimo video acerca de lo que tiene que ver con romper esos esquemas de pensamiento, esas representaciones sociales desde nuestro quehacer como docentes, pero también desde nuestras vidas. Romper paradigmas implica una transformación en el modo de ver la vida, en el modo de ver las estructuras sociales, en el modo de ver los contextos. Todos los días estamos enfrentados a romper esos paradigmas. Todos los días estamos enfrentados a entender lo que ocurre en cada una de las situaciones y desde las cotidianidades de nuestros contextos educativos. Entonces, bienvenidos, dispongámonos a ver el video Romper Paradigmas y luego hacemos una reflexión en torno al mismo.
Bueno, entonces muchísimas gracias. Acabando de ver este video, desde romper paradigmas que nos contextualiza de manera contundente al llamado a romper esos paradigmas frente a la inclusión, esos paradigmas que vienen insertos desde la cultura, desde las creencias, las prácticas, las actitudes, los mismos padres, el ambiente escolar, social y de todas nuestras civilizaciones que identifican a los demás con elementos sobresalientes. Y no siempre los elementos sobresalientes son aquellos homogéneos en todas en todos los estamentos. En ese sentido, la invitación es a mirar con la inclusión, con esa mirada diferente de diversidad, como indicábamos al principio, el hecho de tener niños y niñas con aportaciones a la vida. La inclusión, la educación inclusiva, hablando desde la política pública y hablando, por supuesto, desde el quehacer educativo y desde los contextos escolares, han sido una oportunidad para el acercamiento a los que son diferentes. Y la inclusión ha sido también una oportunidad para permitir a nuestros niños y niñas, y no solamente a nuestros niños y niñas, sino a la sociedad en general, ha sido una oportunidad para crecer, entender y aprender. Aprender desde el respeto, desde la comunicación, desde la convivencia y aprender a entender al otro dentro de su otredad, con la conciencia de que tiene voz y voto, con la conciencia también de que tiene ideas, pensamientos, sentimientos y emociones, que tiene una forma de ver el mundo así como nosotros también tenemos una forma de ver el mundo, que desde los contextos sociales, económicos, políticos, sociales y culturales tienen cabida en nuestros entornos. En ese sentido, permear estos elementos de entender la diferencia, ¿cierto? Y de entender el cómo se proyecta, nos remite entonces a pensar en los objetivos que nos trazamos para nuestra mesa 14. Las experiencias de educación inclusiva descolonizando el saber a través de las voces de los niños y las niñas. Tenemos unos objetivos que planteamos para el desarrollo de las reflexiones en torno a la mesa y en torno, por supuesto, a las ponencias. El primero es interpretar de qué manera la relación entre la educación inclusiva y el currículo colonial dan lugar a experiencias de extranjería en la escuela. Conocer las experiencias de educación inclusiva desde las niñas y los niños. Dialogar e identificar las formas como surgen experiencias de extranjería de niñas y niños y dar cuenta de la relación existente entre la justicia curricular y la educación inclusiva desde las expresiones de las niñas, niños y también de los docentes, ¿por qué no? Desde las familias y desde los padres de familia. Ayer encontrábamos en las ponencias y como lo vamos a ver reflejado en la relatoría, cómo los conceptos nuevos van permeando todo el lenguaje y la comunicación para hablar de la inclusión. Estamos hablando entonces de justicia curricular, de otredad, estamos hablando de aquellos elementos a partir de los cuales nosotros establecemos esa relación con el otro y con la diferencia. En ese sentido, entonces, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este espacio que nos va a posibilitar una mirada diferente desde el trabajo investigativo. Tenemos nuestra ponencia a cargo de Laura Daniela Cartagena y Duvernay González. Les agradezco por su puntualidad y por estar en presencia para participar en nuestra bienal y en nuestra mesa. La ponencia que viene a continuación tiene el nombre de Perspectivas de los estudiantes indígenas en Verachamí de una institución educativa urbana del municipio de Pereira sobre los procesos de participación en el marco de la educación inclusiva. Damos entonces el paso para que ustedes, mis queridos ponentes, puedan contarnos su experiencia. Tenemos
un límite de tiempo entre 20 y 30 minutos para que ustedes nos cuenten de su experiencia y después de este lapso de tiempo abrimos para preguntas, inquietudes y para la intervención. Bienvenida Laura, bienvenido Duvernay y que este sea un espacio de propuesta, de comunicación, de interacción y de construcción de conocimientos. Muchas gracias, Olga Lucía, muchas gracias por darnos la bienvenida y por poder estar en este espacio, de verdad que es enriquecedor y esperamos entonces poder ser partícipes activamente de este espacio. Bien, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Laura Cartagena y junto a mi compañero Duvernay vamos a exponer un poco nuestra investigación que, como decía Olga Lucía, se llama Perspectivas de los estudiantes en Verachamí, de una institución educativa urbana del municipio de Pereira sobre los procesos de participación en el marco de la educación inclusiva. Nosotros pertenecemos a la Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias de la Educación, del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil, y esta investigación está en curso y se está trabajando en manera conjunta entre el Semillero de Concepciones de Práctica Pedagógica y el Semillero de Diversidad y Educación Inclusiva. Además, está financiado por la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión y nuestra docente asesora es la profesora Marta Lucía Garzón Osorio. Bien, el motivo por el cual nosotros iniciamos esta investigación es porque notamos que la educación inclusiva es un enfoque que actualmente ocupa las agendas educativas internacionales y nacionales debido a la necesidad de que toda la población tenga el derecho a una educación de calidad y mucho más para quienes están excluidos o en riesgo de ser marginados, incluyendo a las personas con diferentes tipos de condiciones sociales, culturales, físicas y psicológicas. Y en Colombia encontramos precisamente gran diversidad étnica, cultural y lingüística, y esto es notorio en las aulas de clase, como hemos venido viendo durante este bienal. Pero aunque esto es una realidad, también es una realidad que, aunque existen esas políticas a nivel internacional, nacional y departamental que promueven la inclusión, también es una realidad que estas políticas se quedan en muchas ocasiones en un discurso intercultural, pero en realidad se pretende continuar con una homogenización y nacionalización, lo cual se refleja en la escuela uniforme que, como plantea Piñacue y Jacob Cheney Porter, se rige por una lengua dominante que pasa por alto las necesidades y el contexto de estudiantes como los indígenas, lo que dificulta el proceso de aprendizaje, enfrentándose a procesos metodológicos que no responden a sus necesidades y el hecho de que sus saberes no son reconocidos en muchas ocasiones en esa construcción de conocimientos en el aula y son considerados además irrelevantes aún para algunos docentes, aunque esperamos que sean mucho más los docentes que están en esa labor de inclusión. Y, y bien, todo esto ha hecho que el pueblo indígena sufra cada vez más un desarraigo cultural, sobre todo en los niños y jóvenes, que, en el cual se demuestra como una ausencia e invisibilización de los saberes ancestrales, tal como lo expresa el Plan Salvaguarda del Pueblo en Verachamí de Risaralda en 2012, y teniendo en cuenta que su identidad se ha ido transformando por todas estas cosas. Entonces, si bien la construcción de las leyes y las mismas instituciones educativas y SUSTEI abordan la necesidad de un currículo flexible para posibilitar la inclusión, no es claro cómo lo están haciendo o si lo están haciendo efectivamente. De allí que valdría la pena preguntarse sobre la forma en que los estudiantes indígenas participan, interactúan y aportan sus saberes a compañeros y docentes, que es nuestra intención en esa construcción del conocimiento. Y es por eso que hemos elegido como contexto de investigación a una institución educativa urbana, la cual acoge a los niños y niñas en Vera pertenecientes al Cabildo Urbano Curmadó, el cual llega a sentarse en la ciudad de Pereira debido al conflicto social y armado del país, obligándolos en el 2000 a las familias indígenas provenientes del resguardo unificado Chamí del municipio de Pueblo Rico y Mixtató a movilizarse a los contextos urbanos.
Por lo que a partir de lo planteado, pues surge nuestra pregunta de investigación, la cual es, ¿cuáles son las perspectivas que tienen los estudiantes indígenas del Cabildo Curmado de grados cuarto y quinto de una institución educativa urbana en el municipio de Pereira sobre la participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Y en esa misma medida nuestro objetivo es comprender las perspectivas sobre la participación en esos procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en Verachami de estos grados en una institución educativa urbana del municipio de Pereira. Bueno, queremos contarles que los ejes temáticos de nuestra investigación están muy ligados con estas temáticas que hemos venido abordando desde ayer en estos proyectos que nos convocan a todos. Bueno, nosotros tenemos como ejes temáticos la educación inclusiva, la participación, la educación intercultural y la población indígena. Bueno, en la educación inclusiva, pues tenemos autores como Arnaiz, Anisco y Blanco que convergen en que la educación inclusiva es una respuesta a la diversidad pues, que se encuentra en las aulas de clase. Pues aporta a la construcción del respeto mutuo, de la aceptación, de la participación de todos y todas las estudiantes. Hay que tener en cuenta que la educación inclusiva ha tenido una evolución con respecto a la forma en que se atiende precisamente a esa diversidad escolar. Pues como menciona ESCO, bueno, en líneas generales, se trata de un acercamiento gradual desde la exclusión hacia la educación especial, haciendo hincapié en la integración para luego arribar a la idea de educación inclusiva. Y es por eso que estamos aquí, bellos proyectos como los presentados ayer y los que veremos hoy, claro está, que apuestan a esa infancia incluyente, intercultural y participativa. Como segundo eje temático tenemos la participación, la cual es, según la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 12, y también con respecto a lo que menciona Calvo, un derecho de expresar su opinión libremente, donde se posicione su voz en todos los asuntos que les competen y que les afectan. Y como plantea también Ainscoe y Echeita, les permite reconocerse y ser reconocidos como sujetos que construyen el conocimiento. De esta manera, como lo expresa Trilla y Novela, los estudiantes indígenas se convierten en agentes partícipes de los proyectos, de todos los proyectos educativos en sus diversas fases, desde el sentido, desde la planificación, desde la ejecución y obviamente desde la valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y no solo dejar esto como dejarlos participar desde afuera. Bien, también tenemos educación intercultural, donde todas las culturas tienen el derecho a desarrollarse y a contribuir desde sus particulares y diferencias a la construcción del país. Como lo menciona Walsh, aunque no solo abordar la interculturalidad por poner en práctica, solo abordar la interculturalidad, sino también poner en práctica una interculturalidad crítica que construya de y desde la gente que ha sufrido un histórico sometimiento, como lo ha sido el pueblo indígena, el cual tenemos como último eje. Entrando pues en contexto, los indígenas mantienen fundamentos étnicos como el idioma, la tradición oral y la organización social, y es un pueblo poseedor de conocimientos otorgados por la familia, por la comunidad en la que habitan, y las construcciones que se desarrollan colectivamente, pero que no es reconocido, sino exotizado, como es el caso de la elaboración de artesanía. Lo que produce entonces unas relaciones de poder desiguales que incurren en racismo, siendo necesario entonces, de acuerdo con Piñapue, comprender al otro no para investigarlo o exotizarlo, sino para
dialogar entre dos conocimientos y construir con el indígena. Y construir no solamente con el indígena, sino también con todos esos estudiantes que, así como lo vimos en el video de Rompiendo Paradigmas, pues todos esos niños que vienen de esos diferentes mundos y culturas y construir con todos ellos. De ahí la relevancia que podamos hacer visibles esas voces de ellos, de visibilizarlas, porque ellos ya tienen su voz, pero la idea es que podamos hacer visibles esas voces. Nuestra investigación es un estudio de caso que pretende entender situaciones particulares y relevantes en un contexto singular, que en este caso se enfoca en la participación de los estudiantes indígenas y la percepción que tienen ellos sobre esa participación que tienen en el aula de clase y en su proceso educativo. Dentro de un escenario multicultural, en una institución educativa en la que asisten estudiantes en vera de un cabildo urbano, que no es algo muy común. Los cabildos usualmente los encontramos a las afueras de las ciudades, pero este es un cabildo urbano que, como mencionábamos anteriormente, eh, le tocó desplazarse hacia la ciudad por motivos de la violencia y, bueno, del conflicto armado en Colombia. Ahora bien, también tenemos los instrumentos a aplicar. Como les decíamos, nuestra investigación está en curso y uno de nuestros instrumentos es la entrevista semiestructurada y el otro es el grupo focal. Y dentro de la entrevista está dirigida a 6 estudiantes indígenas con la intención de visibilizar lo que sienten, lo que piensan, lo que perciben de la participación en la escuela, y con la intención de tener una mirada holística también lo dirigimos a docentes, compañeros y madres de familia. Y en cuanto al grupo focal, es una serie de preguntas, pero vinculadas a las categorías teóricas iniciales de las cuales mi compañero va a hablar ahorita, por medio de actividades lúdicas propias de su contexto, como la elaboración de manillas o las expresiones artísticas en las que ellos demuestran sus destrezas en la combinación de colores, ya que la interacción que hemos tenido con los docentes que están cerca de los niños y niñas indígenas, nos han podido decir cómo ellos, este es algo muy, muy fuerte en ellos, cómo expresan lo que sienten por medio del arte. Y bueno, esto para facilitar la discusión en torno a esos sentires, pensares y experiencias de ellos, acorde a las categorías que mi compañero habla. Claro que sí. Las categorías analizadas son el acceso a la educación, que hace referencia al estar en la escuela y acceder al currículo, el cual debe dar cuenta de unos contenidos dinámicos que abarquen otras formas de ser y estar en el mundo, ligado a lo que significa estar juntos, el para qué de estar juntos y la concepción de estar juntos también. Tenemos también aprender colaborativamente en relación con el aprender con compañeros y aprender con profesores, que no se supone únicamente estar todos en una institución sin discriminar diferencias, sino también de jalonar procesos, claro está, reconocer cuánto sabe el otro, respetar sus construcciones y trabajar para potenciar esas capacidades que tienen todos. Y tenemos también diversidad cultural abordada desde la interculturalidad y la alteridad, centrada en la participación, perspectiva de los estudiantes presentes en la institución, donde las relaciones entre sus miembros pasan a ser determinadas para aceptar, escuchar la historia del otro, no desde los propios paradigmas, sino desde la existencia individual del otro también. Y dentro de los resultados que esperamos con nuestra investigación es poder ampliar y contribuir al estudio en el campo de la educación inclusiva e intercultural para el pueblo indígena,
y, y aportar un poco, ¿cierto? E identificar e interpretar el sentir de los estudiantes indígenas sobre sus procesos de participación, visibilizar también a los niños y niñas indígenas desde sus propias voces por medio de unas cartillas que se entregarán a la institución educativa sobre prácticas educativas incluyentes y finalmente brindar a la institución insumos para los ajustes del PI o planes de mejoramiento con un enfoque de inclusión e interculturalidad. Bueno, como preguntarnos cuáles entonces, como a qué le apuntan, se preguntará a qué le apunta esta investigación también, así como de impacto, cuáles son sus impactos. Entonces, pues nosotros hemos pensado como impactos sociales del proyecto de la investigación, consideramos propiciar espacios de reflexión frente a la participación de las personas pertenecientes a poblaciones vulnerables, hacia la construcción de una cultura incluyente e interculturalidad, y concebir las escuelas como espacios interculturales e incluyentes que permitan la participación de todos y todas para garantizar de esta manera una sociedad más justa y democrática. Bien, con esto damos por culminado nuestra participación en este espacio. Muchísimas gracias por escuchar y bueno, quedamos atentos a sus inquietudes o también a sus aportes. Gracias, Laura, gracias, Duvernay. El espacio es muy interesante en relación de poder presentar una investigación en curso, presentar también lo que se proyecta a futuro. Muy seguramente ustedes van a estar participando en la próxima Bienal, ya con los resultados de esta investigación, para ver de qué manera logran el objetivo que plantean desde el mismo trabajo. Hay algo interesante y es cómo la construcción de conocimiento de la que ustedes hablan en el trabajo y en la presentación, en la ponencia, hace un reconocimiento de la inclusión social, desde la perspectiva de la inclusión social, y también una inclusión cultural, cuando hablamos del elemento de la educación intercultural, un elemento que en países latinoamericanos, por todo la situación de conquista, por toda la situación de mezcla de culturas, tiene que estar más presente que nunca. Una educación intercultural y desde las culturas que viene no solamente a desarrollarse desde agentes tan visibles como la investigación que ustedes proponen, el trabajo que ustedes proponen, con un cuerpo indígena totalmente evidente, sino también esa interculturalidad desde la perspectiva de cada uno de los integrantes de las comunidades educativas. Todos, absolutamente todos, los colombianos y los latinoamericanos somos producto de esa mezcla de culturas. No podemos hablar en Latinoamérica de una raza pura en todos los sentidos y de una cultura pura. Yo les agradezco infinitamente porque este tipo de trabajos tratan de rescatar ese legado cultural que está tan perdido en nuestras esferas y en nuestros contextos. Esos trabajos culturales, esos trabajos que rescatan la cotidianidad desde la educación, la inclusión y la interculturalidad, nos permite reconocernos como razas. Y eso es demasiado importante en contextos en donde lo que prima para nosotros es lo que viene de afuera. Y estamos olvidando todo ese legado cultural tan importante que marca nuestra genética social y cultural, desde luego, si hablamos de esos elementos de genética cultural. Quisiera en este momento a los participantes si tienen alguna pregunta respecto al trabajo que han presentado los ponentes. ¿Ninguna? Adrianita, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, señora. ¿Ahí me alcanzan a escuchar?
No, no te escuchamos, pero sí te escuchamos, Adriana. Habla más duro, Adrianita, para que te Sí, escuche. alcanzamos a escuchar. Sí, perfecto, ahí te alcanzan a escuchar, Adrianita. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. No, pues felicitarlos también por este gran proyecto que tienen en construcción. Por supuesto, pues llama mucho la atención todo el tema y todo el trabajo que desean realizar en una institución educativa, ¿cierto? Entiendo, en Pereira, ¿cierto? Y pues lo que quisiera comentar es alrededor de la metodología de investigación, cómo ustedes, bueno, encontraron que esa sería la forma. Pues porque una de las cosas que vemos con nuestros pueblos indígenas es que muchas veces, o bueno, yo no sé, de pronto son percepciones personales, ¿no? Y no quiero como interferir, sino que a veces uno está como acostumbrado, o a mí me pasaba cuando estábamos hablando el día de ayer en la ponencia, que a veces utilizamos técnicas muy similares en todos los contextos y resulta que nuestras poblaciones, así como son diferentes también, pues necesitamos otras formas y ustedes también nos ponían que no solamente es una, ustedes están exponiendo varias formas de llegar a la población. ¿Cómo llegaron a esas posibilidades o a comprender que hay otras posibilidades? Por ejemplo, me llama mucho la atención el tema de las expresiones artísticas a través de la elaboración de sus propios collares y demás. ¿Qué los hizo pensar en esa otra forma de comprender estos pueblos indígenas? Yo creo que principalmente el acercamiento al contexto es algo que es primordial para uno poder, pues, como llegar a ese tipo de cosas. Igual estamos en esa construcción porque en ese acercamiento creo que van a surgir muchas otras cosas. La teoría también ayuda muchísimo a poder encontrar esos puntos y, y eso es algo que vamos a ir todavía descubriendo. Ha sido, por ejemplo, la Bienal ha sido una experiencia muy interesante ver cómo hay docentes que en ejercicio están poniendo en práctica muchas cosas en relación, por ejemplo, a la discapacidad y creo que también en ese mismo ejercicio también encontramos nosotros ese espacio, esas puntos de encuentro para saber cómo, cómo llegar a la población indígena, o más bien cómo visibilizarlos, porque no se trata como de, ellos están ahí, ¿sí? Sino que hay que es resaltar lo que están haciendo, es poder darles su lugar, es poder dejar que se escuche su voz. Entonces creo que son todas esas cosas. No sé si mi compañero quiere agregar algo más. Sí, perfecto. Sí, está bien. Claro que sí. Yo quería comentar algo y es que esta investigación, pues a nosotros nos parece que es muy bonita y concuerda, digamos, con esta mesa, porque muchas veces hemos visto, pues en los PE y en diferentes proyectos, también los docentes dicen que ellos incluyen. Muchas veces también dice que sí se está dando una educación intercultural, pero entonces acá lo que prima es escuchar esas voces de los estudiantes, de los niños indígenas y esos sentires. Desde ahí es donde partimos nosotros. Gracias, Duerney. Hay una pregunta que quisiera, perdón, sí, creo que en la ponencia ustedes lo aclararon. Estaban hablando del cabildo urbano, ¿cierto? Es decir, el cabildo, ¿cómo es esa relación de las personas que viven en el cabildo con los elementos urbanos? Es decir, tenía la duda, ellos van a la institución educativa, en esta institución educativa se tienen en cuenta esos elementos culturales de esta población indígena o se trabaja con los elementos normales de toda institución que nosotros conocemos con los currículos, las metodologías, el mismo lenguaje, es decir, como lo normalito que conocemos, o hay una flexibilización curricular desde la escuela para la acogida a estos niños y niñas, a estas familias, porque es que además no es solamente el niño y la niña, sino todo el contexto social que hay detrás de un estudiante. Bien, eso es algo que la institución educativa
como tal, pues no tiene como dentro de su, sí, de su estructura, ¿sí? La atención directa o ¿cómo decirlo? Como, o sea, ellos lo reciben, pero no tienen como una adaptación como tal, aunque han estado surgiendo ciertos esfuerzos de algunos docentes por decirte, ah, pero es que tenemos esta población y debemos apropiar también lo que ellos nos están ofreciendo. Entonces, lastimosamente, por ser un cabildo urbano, entonces la misma ciudad tiende a absorber todas esas cosas y ellos, toda su cultura, o más bien como ¿cómo decirlo? Intenta como de alguna manera como desdibujar su cultura y ellos a veces se avergüenzan de inclusive hablar en su lengua, es a veces inclusive vestir, pero el colegio está tratando con algunos esfuerzos de algunos docentes de poder hacer eso y eso es lo que queremos como también ver, cómo los estudiantes se sienten frente a esos esfuerzos que la institución está haciendo, cómo se sienten ellos en cuanto a cómo, si sienten que pueden participar desde lo que saben, desde lo que han aprendido desde pequeños en su cultura. Ok. ¿Tú quieres agregar algo, Me Duvernay? Gracias. gusta, me gusta mucho. Sí, sí, claro, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, me gusta mucho que haga esa pregunta porque es precisamente lo que vamos a averiguar. Nosotros en este momento no podríamos decir, sí, es que realidad, o no, es que la escuela no es precisamente lo que va a primar obviamente los sentires de los estudiantes y por eso nuestra investigación se centra en las perspectivas de esos estudiantes. Claro que sí, es una que pues con los resultados ya de la investigación espacio y darle y responderle directamente a esa pregunta. Gracias, Duvernay. Otra cosita que quería como indagar. ¿Qué encontraron ustedes frente a toda la argumentación teórica que respalda el elemento principal de esta investigación, que es la educación intercultural? ¿Nos podrían contar qué ocurre en Colombia con nuestros autores? Me imagino que va desde la sociología, dirigidos a hablar de esa educación intercultural. ¿Tenemos un soporte teórico importante para hablar de la educación intercultural o estamos hablando de solamente investigaciones que se han hecho en torno al tema? Muy bien, excelente. Excelente. No, Yo digo a veces claro esa que es sí. una pregunta difícil. No, Porque, pues, ahorita me escuchan. estamos hablando, qué pena, Duvernay, te dejo. Dale. Sí, o tomo la palabra. Sí, dale, Adrianita, y luego las Sí, claro. palabras. Porque Nosotros, pues ahorita estamos en una era. Yo creo que no escuchamos. No se escucha, no estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. ¿Ahí me escuchan ya? Ahora sí. Pero debe decirle a su compañera que apague, que le quite el volumen al otro dispositivo para que no escuchemos eco. Listo, ya, que estamos cerquita. No, lo que les decía es que ahorita estamos en una era en la que estamos siempre pensando en descolonizar el conocimiento, entonces muy seguramente ustedes también están dialogando con algunos autores que están centrados en el tema de la inclusión, ¿cierto? Por ahí los vi.
incluso estoy viendo también algunos que ya están hablando de descolonizar el conocimiento. Y por eso es importante también todos los recursos que los mismos niños y niñas nos vayan ayudando a construir el conocimiento a partir de lo que ustedes hablaban, de sus propios reconocimientos, de su propia cultura, de cómo se vive o cómo han crecido dentro de esto que es el pueblo indígena en lo urbano, ¿cierto? Que muchas veces nosotros desconocemos y a veces queremos creer que los entendemos, nosotros como docentes, ¿cierto? Creemos que los entendemos, pero cuando vamos y miramos en los currículos, no aparece nada que los incluya, ¿cierto? Que muy seguramente incluso lo que ustedes decían ahorita hace un ratico, ellos a veces no saben si es bueno reconocerse o no, si les da pena o no. Lo mismo que ayer hablábamos con las poblaciones con discapacidad, muchas veces les da pena reconocerse como personas con discapacidad porque todo el tiempo hemos creado barreras como docentes. Muchas veces nuestros currículos son una barrera para que ellos puedan construir nuevos conocimientos o aportarle a esos nuevos conocimientos. Entonces, me llama mucho la atención todo el tema que ustedes proponen porque de alguna manera también en esa interacción con los otros y otras se van a construir otras posibilidades. Muy seguramente cuando uno inicia un proceso investigativo, uno siempre tiene muchas ideas de lo que pueden surgir y a veces nos sorprenden y vamos mucho más allá. Entonces, pues, no, yo solamente estoy como muy anonadada con todo lo que ustedes proponen. Hay muchas herramientas, muchas estrategias de investigación. De pronto también van a tener mucha información para analizar al final, pero pues todo en busca de enriquecer esos conocimientos y fortalecer también esas culturas que están a nuestro alrededor, que muchas veces invisibilizamos. Gracias, Adrianita, por tu intervención. Gracias, chicos. La pregunta, ¿por qué la pregunta? Porque hay que, me parece, ¿no? Y ella es una apreciación muy personal, me parece una oportunidad maravillosa desde la puesta en escena que están ustedes proponiendo con el trabajo de investigación para realizar el ejercicio escritural acerca de la educación intercultural. Hay una tensión permanente y una dualidad, ¿no? ¿Cómo es posible que en un país que es absolutamente intercultural por toda la cantidad de etnias, por toda la cantidad de culturas, de prácticas que se dan, ¿cierto? Tanto así que si yo paso, por ejemplo, ustedes están ubicados en Pereira, ¿cierto? Ok, si yo salgo de Pereira, del casco urbano, y me voy a, no sé, algo que quede cerquita, chicos. Algo cerquita a Pereira, no sé, bueno, si salgo de ahí y me voy hacia otro lado, en el mismo contexto, en el mismo departamento, me encuentro con un mundo totalmente diferente. Incluso con una forma diferente de abordarle la comunicación y los lenguajes. Entonces, la interculturalidad está absolutamente presente en cada uno de nuestros espacios a nivel de Colombia. Pasar de Bogotá a otro municipio, a otras ciudades, encontrarnos con otros conocimientos, con otras visiones de mundo. Entonces, interesantísimo poder hacer el ejercicio escritural para abonarle precisamente a esa argumentación desde la educación intercultural. El proceso investigativo da cuenta precisamente de esa construcción de conocimiento y de ese aporte vital a las teorías, a los paradigmas, a los supuestos, que no son supuestos, sino que vienen a alimentar un discurso que tiene que permear la escuela. Un discurso desde la inclusión, desde lo social, desde lo cultural, desde lo político, por supuesto. Nuestra situación privilegiada como país y toda Latinoamérica nos presenta un discurso político que se queda en eso, en el discurso, y bajarlo a la realidad es absolutamente incierto. Hay mucha legislación, mucha norma que nos habla de la educación intercultural y de la inclusión,
pero en la práctica, en cada una de nuestras instituciones educativas, la realidad supera la ficción, como dirían algunos pensadores, ¿cierto? Entonces, la felicitación, chicos, es precisamente por ese trabajo tan interesante que logra visualizar a los menos favorecidos, esas voces que no conocemos, esas voces que no entendemos y que no estamos en disposición de escuchar. De igual manera, el hecho de la Bienal precisamente es desentrañar esas voces en otro sentido, en esas vivencias, el que no tiene voz en los contextos totalmente cuadriculados, ¿cierto? Y en los contextos normatizados, desestabilizar esos contextos normatizados y llevarlos a otra instancia en donde son las voces que verdaderamente cuentan y las voces que vienen desde las realidades y de las vivencias. Desde allí también se construye conocimiento. Chicos, les agradezco infinitamente el poder tener este tipo de experiencias en la mesa y en la Bienal que dan cuenta de unos trabajos muy juiciosos, de unos argumentos muy poderosos, ustedes que están en esa formación de saber disciplinar, ¿cierto? Esa formación que muy seguramente los va a llevar más adelante a ahondar y a profundizar en estos temas tan importantes. No sé si haya, chicos, y para todos los participantes de la mesa, alguna otra intervención al respecto. Bueno, pues nada, entonces Laura y Duvernay, no sé si ustedes quieran participar, quieran complementar un último comentario para su ponencia, para la mesa y por supuesto para todos los participantes. Agradecer simplemente el espacio y poder, pues, como comentar. No te escuchamos, Laura, no sé si soy yo. Sí, sí la escuchamos. Yo no. Súbele un poquito ahí. Ah, ok. Yo escucho. Listo, discúlpame. Sí, ya, que estaba cerrado. Listo. Listo, Laura. Ahora sí, perfecto. Okay. Simplemente agradecer por el espacio y por poder tener esta charla constructiva acerca de la interculturalidad y cómo podemos seguir aportando y cómo podemos hacer visibles esas voces de los niños y niñas que necesitamos que sean escuchadas. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias. A ti, Laura, a ti, Duvernay, muchísimas gracias. Y a quienes acaban de unir a nosotros, Sandra Rocío, que también tenemos bienvenida como ponente, a Daniel Andrés, a Marta Lucía. Entonces, chicos, vamos a hacer el break. Nos encontramos a las 3:15 para poder dar seguimiento a las ponencias que vienen después. Tenemos después del break, después de este pequeño descanso, tenemos la puesta en escena de un viaje de sentido desde la voz de los niños y las niñas hacia la experiencia de la diversidad, con Sandra Rocío, Nelly Angélica, este grupo participante, y las otras puestas en escena que estamos esperando a que se unan con nosotros nuestros ponentes. Entonces, les agradezco infinitamente por el espacio también desde la mesa, y nos vemos en 3:15, 3:30, Adrianita, ¿a las 3:30? Sí, señora. A las 3:30, chicos, nos encontramos nuevamente para continuar con nuestras ponencias, y hacia las 4 el cierre con los comentarios finales frente a las ponencias y a la sesión que tuvimos en el día de ayer y en el día de hoy. Nos encontramos en 30 minuticos, chicos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los participantes en la mesa, bienvenidos nuevamente. Continuamos con nuestro encuentro. Muchísimas gracias por su participación. Quisiera nuevamente preguntarles cómo está el audio. ¿Estamos escuchando bien? ¿Tenemos buena recepción? Sí, estamos escuchando bien. Gracias, Laura. Gracias. Bueno, queridos ponentes en nuestra mesa el día de hoy, vamos a iniciar
nuestra segunda tanda de ponencias con la ponencia Un viaje de sentido desde la voz de los niños y las niñas hacia la experiencia de la diversidad. Tenemos a Sandra Rocío Guevara conectada para desarrollar a partir de este momento la ponencia. Sandra, bienvenida a nuestra mesa donde trabajamos elementos de inclusión. Entonces te damos la bienvenida y dispuestos a escucharte. Buenas tardes, muchísimas gracias. Una cosita, mi compañera ponente está intentando ingresar y no le han dado la autorización. Hazme un favor, Sandra, tú me regalas, ¿dónde? Bueno, voy a colocar en el chat Dile que lo vuelva a intentar. el link de la mesa. ¿Listo? Permíteme un segundo para que tú se lo puedas compartir. Sí, señora. Aquí no la veo. Espérate un segundito, ya miramos. Listo, mi amor, ya lo compartí ahí en el chat para que tú se lo puedas compartir y lo intente nuevamente. Muchas gracias, ya se lo envío. Ok, perfecto, te agradecemos. Bueno, mientras Sandra está en la ponencia, está Sandra, está Nelly Angélica. Mientras Nelly Angélica logra conectarse, entonces vamos haciendo unos comentarios acerca de los elementos que hemos trabajado en estos 2 días, en donde podemos revisar cómo las preguntas orientadoras que nosotros como coordinadores de la mesa nos planteamos al inicio de este trabajo para poder participar en la Bienal se han ido desarrollando, se han ido respondiendo a medida que hemos ido estableciendo esta charla. Teníamos la necesidad de preguntar si era necesario, aunque suene redundante, centrar la mirada en los niños y las niñas, si era necesario conocer el porqué de su diferencia, de su extrañeza, de ese elemento de mirar la educación inclusiva como un algo extraño que ha calado todo el contexto escolar y el contexto social y cultural. Y también nos poníamos como otra de las preguntas orientadoras cómo la experiencia de llegada hacia unos contextos desconocidos, sobre todo el contexto escolar, altera esas dinámicas, entre comillas, pasivas del aula, como el reconocer la diversidad y la diferencia a través de la educación inclusiva y de la inclusión educativa, que son 2 conceptos que se atraviesan, que se transforman, que se complementan el uno con el otro. Si esa experiencia definitivamente altera esas dinámicas del aula y hemos ido respondiendo a medida que hemos avanzado en los elementos de la conformación de las ponencias y de las reflexiones en torno a las mismas. Otro de los elementos, cómo la experiencia, cómo las concepciones de inclusión de la comunidad educativa, y cuando hablamos de comunidad educativa hablamos de familia, los docentes, transforman esos imaginarios. Y poco a poco nos damos cuenta que con la cantidad de experiencias y vivencias, con una mirada de inclusión, definitivamente transformamos los escenarios y cambiamos los paradigmas. Un paradigma no se instaura para quedarse, sino al contrario, para ser transformado a medida que nos vamos adaptando al medio. La adaptación como elemento universal en el ser humano y en todas las especies nos lleva a hablar de la supervivencia de la especie. Si no nos adaptamos, como lo indica Darwin, si no se adapta la especie, desaparece. Los procesos de inclusión, de reconocimiento de la interculturalidad, del reconocimiento de la otredad, de la diversidad, son procesos adaptativos que van a permitir la supervivencia de la especie.
y que nos van a llevar a pensar en un desarrollo humano sostenible, como lo indica toda la política pública, como lo indica nuestro plan decenal de educación con la educación para todos, como lo indican todas las voces de aquellos que no son escuchados. Damos entonces la bienvenida a Sandra y Nelly, bienvenida. Dispuestos a escuchar su ponencia. Gracias por conectarse y por estar con nosotros. Entonces, les doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, Nelly. ¿Cómo están todos? Ya voy a compartir pantalla, permítame un segundo. Perfecto, Nelly, tranquila, no te preocupes. ¿Ya nos están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora, perfecto. Sí, señora. Perfecto. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto, bienvenida, sí, señora. Bueno, gracias. Un saludo fraterno desde la virtualidad, apreciados participantes. Experiencias de educación inclusiva, descolonizando el saber a través de las voces de los niños y las niñas. Hoy queremos presentarles una gran experiencia de campo titulada Un viaje de sentido desde la voz de los niños y las niñas hacia la experiencia del origen. Autoras, Angélica Meléndez, y quien les habla, Sandra Guevara. Es ajena a la mirada de un niño o niña cuando se encuentra de frente con otro que se asemeja y a la vez es diferente. Bueno, este proceso inicia con el autorreconocimiento y el reconocimiento hacia el otro. Le apuntamos al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, reducción de las desigualdades. De acuerdo con el autor Álvarez Ruiz 2014, la interculturalidad no surge de modo espontáneo, sino que es parte de un proceso histórico dentro de la etapa de la modernidad, que comúnmente se asocia a partir del siglo XVI con el Renacimiento europeo y hasta la etapa actual con el capitalismo tardío. Por ello, es imprescindible referirse a tres conceptos anteriores a la interculturalidad: la tolerancia, el pluralismo y el multiculturalismo. Bueno, desde nuestro ejercicio de campo abordamos la interculturalidad como esa interacción entre los niños y las niñas con identidades culturales específicas, donde todos participan favoreciendo el diálogo y la construcción de saberes propios. Sabemos entonces que los aspectos ligados a la interculturalidad y la diversidad cultural han tomado mayor auge a través del tiempo. Por lo tanto, este aporte puede ser muy valioso. Una perspectiva crítica pues, de la sociedad, es decir, una perspectiva donde hay aspectos que transforman o revelan una condición arraigada a lo humano respecto a algunos aspectos importantes como son la raza, el género y el sexo. Aspectos que nos ayudan a analizar la realidad que se nos plantea en las interacciones observadas, en este caso en los niños y niñas, donde se pretende que sus voces sean escuchadas y por tanto sean tenidos en cuenta como sujetos activos de derechos. Bueno, el objetivo general de nuestro ejercicio de campo fue identificar los procesos que permiten que los niños y niñas adopten las formas de vivenciar la diversidad en su vida cotidiana, reconociendo en otros su arraigo cultural, su identidad, su territorialidad e intersubjetividad. Bueno, la relevancia y originalidad del objeto de estudio de este proyecto es que la agenda social que se ha logrado en la atención a la primera infancia y desarrollos obtenidos en materia de pedagogías y construcciones interdisciplinarias, pues que contribuyen a develar el sujeto histórico que se reviste en el término de la niñez en sus distintas fases cognitivas, culturales y afectivas. Quisimos reconocer el espacio de los jardines, disculpen. Permítame un momento que moví acá con mi brazo y me perdí.
Perdón. Entonces quisimos reconocer el espacio de los jardines de primera infancia como el ámbito propicio para edificar ciudadanías en derecho y desde una perspectiva estética en el que la diferencia se potencia como una herramienta para la formación de nuestras visiones. El proceso de investigación ha demostrado la construcción metodológica y teórica a partir de marcadores culturales que mitigan los impactos de las relaciones de inequidad y desigualdad, lo que contribuye a movilizar los recursos técnicos, humanos, profesionales, para develar los fundamentos de la acción social que han perpetuado la negación de la propia historia. En el ejercicio de campo se renueva ese compromiso ético de dar voz a lo que ha sido silenciado, para a través del diálogo construir el propio lugar de origen. Bueno, la interculturalidad como contenido práctico en las aulas que acogen a los niños y niñas un camino para la renovación conceptual y la metodológica, lo que para el caso significa interiorizar la propia transformación epistemológica. El sustento de esta afirmación se basa en dos eventos: la población objetivo y la diversidad humana. La combinación de estos dos factores causa una evolución desde la relación de ayuda a concretar las acciones de igualdad en la que la finalidad sea un modelo de integración social factible. Bueno, como equipo de trabajo, esto nos llevó a comprender que todos llevamos un niño interior, permitiéndonos descubrir y reconocer que lo étnico no es un mundo aparte o salvaje, sino entender nuestros orígenes y nos da un sentido de identidad colectiva. El marco conceptual se estructuró basados en las siguientes categorías de análisis y principales referentes teóricos. Retomamos el arraigo cultural, la diversidad, la interculturalidad, la otredad y reconocimiento, primera infancia, etnia y raza. Bueno, nuestra metodología de trabajo la enfocamos en el paradigma crítico social, el método cualitativo, el enfoque etnográfico, la comunicación con organizaciones de base que sirvieron como triangulación de los datos, la aplicación de instrumentos técnico-cualitativos, las narrativas, en este caso pues las voces de los niños y las niñas, la observación participativa. Se realizó una búsqueda documental que delimitó los objetivos de la investigación. A este proceso y sus hallazgos se sumó un mapa de conceptos, nociones y significados que dieron pues, cuenta de los dispositivos psicológicos, culturales y sociológicos que operaron en la transmisión de la información. También, por otra parte, se realizó la aplicación de instrumentos técnico-cualitativos para ser puestos en marcha tanto en el contexto del aula como en el contexto del barrio. Estos a través de experiencias significativas, guiadas, donde se propusieron espacios de interacción, promoviendo el rescate de la cultura, la construcción de su identidad, expresiones artísticas definidas, las raíces ancestrales y otras expresiones como las narrativas, donde se escucharon sus voces, también la promoción de valores como respeto a la identidad, vínculos afectivos, aceptación por el otro. También fomentamos el deporte, la gastronomía, bailes y cantos típicos, pues como tal de su lugar de origen. Bueno, a nivel de los resultados y hallazgos, la experiencia de investigación ha dejado una impronta ética en el ejercicio que enriquece desde el punto de vista metodológico. En cuanto a las técnicas y procedimientos para el acompañamiento a niños y niñas en primera infancia, lo que también nos faculta para aportar en cierta forma esos elementos a nivel teórico y práctico que fomenten la interdisciplinariedad como base para unas ciencias sociales y humanas a tono con la realidad social. Fue posible obtener en la interacción con los niños y las niñas unas bases metodológicas acerca de la interrelación con esta población objetivo, lo que implicó aunar al proceso de investigación una perspectiva estética que favoreciera a los niños y niñas sus habilidades comunicativas a través del intercambio de diálogos, permitiendo con ellos su desarrollo integral. Esto refuerza la importancia que tiene la obtención de una mirada intergeneracional
y de ciclo de vida que permita la verificación de resultados. Una vez se comprenden las particularidades en cada universo desde sus expresiones y pues por ende las particularidades en lo relativo a la primera infancia. Por otro lado, y como parte de una fase inicial, se lograron experiencias significativas de interacción con niños y niñas que a futuro permitirán introducir mejoras a fin de documentar pues, estos impactos a nivel familiar y comunitario. Esto pues es perfilar unas geografías locales para la paz y la reconciliación con nuestro pasado y nuestra historia más reciente. En cuanto a los resultados finales, se obtuvo un mapeo fundamental de lo que constituye la interacción de comunidades afro del Pacífico colombiano. En particular, estuvimos acompañados y en contexto con la población de Magui Payán para una profundización de las relaciones de solidaridad que nos impone el desplazamiento forzado y pues vinculando activamente los referentes étnicos de esta población, promoviendo la experiencia en el reconocimiento real de los saberes no impuestos. Y pues por todo lo anterior, debemos rescatar la importancia del entorno educativo como un contexto idóneo para la promoción de resiliencia, ya que interactúan no solo los niños y las niñas, sino también las familias y la comunidad. ¿Y cómo fomentamos esa resiliencia en los niños y niñas y pues sus familias? Pues enriqueciendo los vínculos, fijando límites claros y firmes, enseñar habilidades para la vida, brindar afecto y apoyo, y también brindar oportunidades de participación significativa para trabajar en red. Bueno, como conclusiones finales, bueno, las principales conclusiones que obtuvimos al realizar este gran ejercicio de campo fueron: primero que todo, pues las experiencias de interacción con comunidades de base étnica como fuente primaria para la construcción epistemológica. Segundo, también tuvimos las técnicas y métodos de trabajo con niños y niñas en primera infancia, que introducen una perspectiva estética en la que los lenguajes no formales y simbólicos constituyen el escenario de la reconciliación. Los niños y las niñas en primera infancia son los sujetos históricos que pueden renovar el compromiso ético con una sociedad en la que la vida digna es el principio de vida y no solo la razón de lucha. Cuando no hay aceptación por el otro, se resta importancia a los impactos e incidencias a nivel, pues, de allí que surja la urgencia pues, de una permanente sistematización de experiencias a fin de aumentar nuestros aportes a nivel de teoría sustantiva. Ya para finalizar, una pequeña muestra sobre las experiencias significativas precisamente abordadas. Los niños y niñas de la Fundación Funsipro Magui participaron de esta experiencia didactobiográfica. Desarrollan allí habilidades a través de experiencias artísticas definidas, utilizando técnicas como el body paint, que se usan en niños de 2 a 5 años, técnica de silueta de 6 a 9 años, técnica de partitura de 10 a 13 años y una técnica cartográfica que ya me analizaremos más adelante, y pues esto todo de acuerdo a las edades de los niños. Por otra parte, también tenemos pues a los niños del jardín de primera infancia, los cuales comparten de la experiencia conociendo el Pacífico, identifican costumbres, gastronomía, bailes y trajes típicos de la región. Por otra parte, también aprenden sobre instrumentos musicales más representativos y comparten juegos de roles. También tenemos escenarios de actividades o experiencias significativas. Ahí nos basamos en unas reflexiones a partir de lo que los niños entienden o perciben de su realidad propia, vivida. También tenemos escenarios de espacios de costumbres de acuerdo a las tradiciones de la cultura en su territorio. Por otra parte, también tenemos la técnica cartográfica, que esta fue directamente la que trabajamos con la Fundación Funsipro Magui, que ahí ellos pues mostraban a partir del arte, de la técnica del dibujo,
hacían su cartografía social sobre sus vivencias. En este caso, pues, nos impactó mucho esta experiencia porque ellos plasmaron ahí todo lo que ellos vivieron en su territorio de origen a raíz del desplazamiento forzado. Entonces, a partir de los dibujos y de la cartografía social, ellos manifestaron como todas sus vivencias y esta fue una experiencia, pues, muy enriquecedora para nosotras. Ya para finalizar, pues, agradecemos a los participantes del evento y a la comunidad Maguipayán por permitirnos integrarnos a su comunidad y conocer parte de su cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, mis queridas ponentes, por un trabajo tan lindo y que reivindica nuevamente y le da lugar a todo lo que tiene que ver con la educación intercultural, que es el tema que estábamos tocando anteriormente, sobre todo con las experiencias y las vivencias desde la primera infancia. Si nosotros retomamos las diferentes argumentaciones desde currículo para educación inicial, si tomamos las teorías, aquellos elementos que nos brinda de pronto la UNESCO en alguno de sus escritos más importantes, resaltan el valor inmenso que tiene este tipo de trabajos desde el arte, desde la expresión, desde la construcción de sentido a partir de las experiencias y vivencias de niños y niñas en la primera infancia, dado que es el espacio en donde se dan las mayores conexiones neuronales y se propician experiencias de aprendizaje. Esas experiencias de aprendizaje que ustedes motivan a través de esos ambientes generados para tal fin. Hay un elemento muy importante que es la cartografía social, que es el último elemento que ustedes han mostrado como parte de las herramientas de trabajo y estrategias. Cuéntenme, en este método participativo, porque es esta cartografía social también como método investigativo, en la construcción de ese conocimiento, ¿cómo llevaron a cabo la cartografía social como experiencia cultural? ¿Cómo hicieron para, como grupo investigador, llevar a los niños a desarrollar la cartografía social como tal y hacer lectura de esos resultados en esta experiencia? Bueno, ahí tenemos como dos puntos diferentes. Primero, la comunidad Funsipromagui y segundo, el jardín social. Desde el jardín social, ¿qué se hace? Yo soy docente de primera infancia. Nosotros hacemos como tal una caracterización. Iniciamos con un diagnóstico inicial de la comunidad. De ahí miramos pues sus necesidades e intereses. Hacemos 3 ejercicios fundamentales, uno con la comunidad, uno con el equipo del jardín y otro con los niños y niñas. Pues con los niños y niñas lo hacemos de forma lúdica, como lo decía anteriormente, a partir de los pilares de la educación: juego, arte, literatura y la exploración del medio. Entonces, debido a eso, ellos pintan de acuerdo a su realidad, sus entornos, ¿sí? Y lo mismo hacemos con la población. La población también se hace un ejercicio cartográfico donde a partir de un taller se invita a la comunidad a plasmar cuáles son sus redes de apoyo y todo el proceso como tal. Y como talento humano también identificamos esa necesidad de la comunidad y hacemos como tal, aterrizamos la caracterización, que es la que nos ayuda a construir como tal nuestra cartografía social. A partir de la comunidad Funsipromagui es diferente. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a interiorizar el respeto de la diversidad de la que estamos hablando, respetando sus creencias. ¿Qué hicimos nosotros? Ellos tienen una profesora especial, una profesora de su comunidad que les enseña como ese arraigo, a no olvidar, a resignificar todo su proceso. Entonces nosotros nos aliamos con ella. Ella nos enseñó a través de qué actividades significativas ellos reconstruyen su identidad, que es la que hablábamos anteriormente, que la pintura, que la dactilopintura. Ellos tienen unos nombres específicos allá, diferentes a los que nosotros utilizamos. Nos aliamos con ella para que los niños, a partir de lo que ellos reconocen como su cultura, identificaran esos procesos como de resiliencia a raíz del conflicto. Y de ahí nosotros empezamos a construir también. Hacemos específicamente otra caracterización, pero ya con las condiciones y costumbres de ex. Eso fue lo que nosotros hicimos.
Gracias, Sandra. Me parece muy interesante también el punto que tú tomas con poder hacer ese puente directo entre una persona, profesora suya, que está trabajando permanentemente ese arraigo cultural que no se pierde y eh, aliarse, como tú lo dices, en esas alianzas estratégicas para desarrollar procesos pedagógicos tan interesantes y que nos llevan a pensar nuevamente. Miren lo interesante que ha sido todo este proceso de la Bienal y sobre todo en nuestra mesa, cómo surgen por encima de cualquier cosa lo que estábamos planteando y lo que en algún momento hablábamos sobre la inclusión social, la interculturalidad, eh, la, la, el desarrollo de vivencias y de estrategias para la diversidad y para una educación para todos, en donde todos tienen la misma posibilidad y la misma oportunidad de tener elementos de calidad desde su experiencia y su vivencia, sin sacarlos de su cultura, que es como el elemento que hoy, sobre todo, hoy, en este día, emerge de la mesa en el día de hoy. Ayer teníamos un elemento que era la inclusión educativa y los elementos de inclusión, y hoy la educación intercultural, que cobra una vigencia vital en un país como el nuestro, como lo indicábamos en la ponencia anterior. Quería preguntarles también otro elemento. Aquí hay unos elementos sociales y culturales muy interesantes, porque no es solamente la interculturalidad y la vivencia desde los niños y niñas pertenecientes a una cultura, sino también ese desarraigo vivido por los procesos de desplazamiento, que no son ajenos a nuestras comunidades, e incluso que pareciese ser, nosotros como país sin memoria, tenemos la situación de desplazamiento hacia los años finalizando el año 1999-2000, hacia el 2005, como en un auge, y poco a poco pareciese que fue pasando y nuevamente, como en un ciclo, vuelve y se da ese desplazamiento, pero no solamente por la incursión de grupos armados, sino por otro tipo de situaciones sociales que hacen que las personas se desarraiguen de su vida y de su cultura y tengan que buscar asilo en culturas diferentes, en dimensiones diferentes. ¿Cómo encontraron ustedes, dentro del uso de todas estas herramientas a través del arte, qué percepción tienen los niños y las niñas del desplazamiento? ¿Se logra visualizar, por ejemplo, en las cartografías, en las dactilopinturas, en todo esto que ustedes han puesto en escena? Pues el proceso sí fue bastante interesante porque lo que tú dices, o sea, no solo el desplazamiento ha sido por violencia, sino también por buscar otras oportunidades, tal vez de mejorar sus vidas, su calidad de vida, pero en la mayoría de pobladores que vienen de allá de Maguipayán, del Pacífico Nariñense, lo que hemos podido observar es que ellos no quieren perder ese arraigo a su cultura como una expresión de resiliencia, como en protesta, es una manifestación en sí no violenta, es decir, de querer mantener estas expresiones culturales en los niños, ¿no? Y los niños, pues la verdad, nosotros tuvimos una experiencia con unos velorios santorales que ellos hacen acá en Bogotá, y fue sorprendente ver cómo los niños ya se apropian de los instrumentos, de los alabados, de la comida, y ellos añoran que lleguen estos espacios de compartir con sus comunidades, y también invitan a muchas personas. Ellos están asentados en la comunidad, en la localidad de Bosa, y la gente ya han como naturalizado sus celebraciones porque se hacen sus procesiones. Ellos son devotos no sé, ¿me recuerda Sandrita? El patrono de ellos. Nazareno. Así es un nazareno.
Entonces ellos hacen su celebración, su misa y hacen su procesión por todo el barrio y ya la gente sabe que ese es un espacio de ellos y lo respetan mucho y se integran a la celebración porque realmente traen mucha alegría y son ejercicios por la paz, para la paz y que integran a toda la comunidad y es bien bonito porque generan vínculos afectivos, también ofrecen la comida típica a la gente de la comunidad, sus bailes, sus cantos y eso pues los hace sentirse en casa también, ¿no? Gracias, Nelly, gracias, Sandra. Y ahí tocan otro elemento vital y es el impacto que ha tenido en comunidades de ciudad, en la cultura citadina, el impacto de otra cultura totalmente diferente, sobre todo para los niños y niñas, y para los docentes y para la comunidad en general, que quisiéramos o tenemos esa visión errada del homogéneo, ¿cierto? Se nos es difícil aceptar la heterogeneidad en todo sentido. Entonces, todos iguales, todos al mismo ritmo, todos en el mismo sentido, y resulta que cuando se rompen los esquemas con posibilidades como estas, hay un impacto cultural muy fuerte de aceptación, de quitarnos esas representaciones sociales cuando hablamos no solamente del extranjero, sino también de la persona de color, porque hay una cantidad de elementos de raza y de cultura que son híbridos en esa situación que tenemos a la mano. Nelly y Sandra, para los asistentes, ¿tienen alguna pregunta para nuestras ponentes? ¿Algo que quieran comentar respecto al trabajo presentado, respecto a la ponencia? Ninguna. Chicas, para cerrar, ustedes... Ah, bueno, sí, así hay una preguntita. Es para leerla. Listo, sí, señora. Nelly y Sandra, ¿algo como para cerrar su ponencia? ¿Algún comentario, algo que quieran concluir? Bueno, primero dar las gracias por el espacio, que esto de verdad es muy enriquecedor, nos ayuda a construir pues cada día. También que es importante rescatar y no perder todas las tradiciones culturales, sin importar en el contexto en donde nos encontremos, porque lo importante es llevar como ese arraigo, esta tradición y no perder la costumbre. Entonces, bueno, era como lo que yo quería decir, enfocarnos como en la importancia también de rescatar las voces de los niños y las niñas, que son pues el presente y el futuro. Entonces, no dejar perder, reconocerlos como sujetos de derechos. Entonces, ese es como tal mi aporte. Gracias, y también mantener la memoria histórica, ¿no? Que es algo tan importante en estos tiempos y sobre todo para los niños. Sí, señora, hoy hablando precisamente de esos elementos de cultura, de rescate, de tradiciones y definitivamente de conciencia cultural, que en gran medida nos hace falta para reconstruir esa memoria que a veces no tenemos tan próxima. Invito en este momento entonces a Adrianita para realizar la relatoría y los comentarios finales de las experiencias que trabajamos ayer y hoy. Ayer tuvimos, pues, de la puesta en escena, 3 experiencias que se trabajaron en nuestra mesa, que son las siguientes. Tenemos las perspectivas de los estudiantes. Esta fue la de hoy, perdón. Vamos a mirar las de ayer. En las de ayer tuvimos educación inclusiva para las poblaciones vulnerables de la institución educativa Villaflora, con las ponentes Liliana María del Valle y Angélica. Tuvimos también la ponencia Experiencias de extranjería en educación inclusiva, descolonizando el saber a través de las voces de los niños y las niñas, a cargo de Luz Adriana Vargas. Esta experiencia que dio pie precisamente a proponer la mesa en la cual estamos trabajando. Y la transversalización de los contenidos en la educación inclusiva a cargo de Jesús Fernando Kerguelen, que nos llevó a ese universo de mirar cómo la inclusión atraviesa
todos los elementos del diseño curricular y todas las asignaturas, las dimensiones, todo aquello que podemos trabajar a partir de la práctica pedagógica. En el día de hoy estuvimos recogiendo la información y los elementos de las siguientes ponencias. Perspectivas de los estudiantes indígenas en Verachamí, de una institución educativa urbana del municipio de Pereira, sobre los procesos de participación en el marco de la educación inclusiva. Nuestros ponentes, Laura Daniela Cartagena y Duvernay González. Y cerrando hoy nuestro elemento, nuestras ponencias con un viaje de sentido desde la voz de los niños y las niñas hacia la experiencia de la diversidad. Si hacemos un paneo de los 2 días, logramos entrever cómo la inclusión educativa y las puestas en escena, los trabajos investigativos van y atraviesan todos los niveles de educación, desde los primeros niveles, desde transición, hasta los niveles universitarios, en donde todos, cada uno de nosotros aportamos para hacer visible ese proceso de inclusión educativa. Entonces, en este momento le doy la palabra a Adrianita para que puedas trabajar los comentarios y las conclusiones de la relatoría de lo que estuvimos haciendo ayer y hoy. No, te lo coloco acá. Oh. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludo a quienes no había saludado. Bueno, justamente en esto de la relatoría voy a hacer una lectura de muchas de las cosas importantes que hemos dialogado en todas nuestras investigaciones realizadas, en nuestras reflexiones y demás. Entonces, pues como ya comentó la coordinadora de la mesa, varias de las ponencias dieron referencia a lo importante de las voces de las niñas y los niños, y en esa medida, pues, me permito realizar las siguientes afirmaciones a partir de los diálogos concebidos desde sus ponencias. En las instituciones educativas encontramos diversidad de culturas, experiencias, saberes que aportan en las interacciones sociales. Las niñas y los niños cotidianamente nos están invitando a transformar el currículo escolar y consolidar sus voces en nuevas propuestas educativas e investigativas. La inclusión es un tema que nos toca a todos y todas. Por ello, como docentes debemos estar en un proceso constante de autoformación y debemos propiciar espacios de reflexión para garantizar el derecho a la educación inclusiva, de calidad e intercultural, en un contexto en el que se pueda crecer comprendiendo cada forma de ser, cada procedencia. El rol del docente y la docente es cuestionado desde la mirada de las niñas y los niños, invitándonos a la co-construcción de saberes, a reconocer las procedencias de la otredad, la forma como quieren ser reconocidos. Las metodologías de investigación utilizadas nos deben posibilitar abrir nuestra mirada para la comprensión de la otredad y construir nuevos conocimientos a partir de esas interacciones sociales en las que como investigadores no tenemos una actitud de supremacía, sino una mirada comprensiva de todos los acontecimientos sociales, las interacciones y las culturas que se encuentran inmersas en las aulas. Las expresiones de las niñas y los niños pueden ser rescatadas a partir del arte, del uso de los colores, del diálogo permanente, de la representación propia de su cultura, allí donde encontramos lo sentipensado. En la interculturalidad podemos construir la posibilidad de estar todos en una misma institución y respetar las construcciones de las otras y los otros. Las niñas y los niños nos permiten construir escenarios para repensarnos la paz, teniendo en cuenta que todas y todos tenemos un origen y por tanto es importante reconocer en nuestra historia es importante reconocer nuestra historia y mantener la memoria de nuestra cultura para proyectar un futuro en el que todas y todos somos importantes. Entonces, estos fueron como también los apartes que pude rescatar de todas las menciones que ustedes como ponentes nos hicieron, los aportes que hicieron justamente en estos procesos
tan importantes investigativos en donde cada uno en su lugar fue dándole voz a sus niñas y niños, fue escuchando más bien la voz de sus niños y niñas con los que interactúe. Agradezco sus aportes. Muchas gracias, Adrianita, por recoger los puntos más importantes de cada una de las ponencias que tuvimos el placer y la bendición de tener en nuestra mesa ayer y hoy, estableciendo cada vez más cómo nuestra preocupación avanza a medida que avanza el desarrollo de procesos desde la inclusión, desde la educación para todos, desde el escuchar al otro. No es fácil romper los esquemas ya prediseñados en una educación tradicional que ha venido permeando desde hace más de un siglo la educación y los escenarios en todo sentido. Pero esa educación tradicional que termina dando espacio para que se vean y se generen nuevas formas de ver la educación y de ver sobre todo el quehacer, la cotidianidad desde lo pedagógico. Cada uno de ustedes con sus aportes infinitos, con los trabajos, con las puestas en escena, con estos elementos de investigación desde lo social, ¿cierto? Desde lo sociológico, desde lo filosófico también, en una construcción colectiva de conocimiento que nos lleva a establecer nuevas metas de trabajo, que nos lleva a establecer nueva visión de vida y sobre todo esa vida en comunidad y de ese colectivo que es la escuela. La educación como el arma y la herramienta más importante para la construcción de sentido desde nuestra cultura, desde la otredad y desde las voces de la diferencia. Yo, en nombre de la Bienal, en nombre de la coordinación de la Mesa 14, les damos infinitas gracias a ustedes, participantes, por brindarnos a todos la oportunidad de compartir su experiencia, esa experiencia desde el trabajo investigativo, con esa rigurosidad científica, con ese buscar y empezar a tejer esos hilos que van dando cuenta de cómo se construye conocimiento a través de esa investigación educativa y esa investigación social, esa investigación cualitativa que da cuenta de esos hechos, de esos sucesos y de estos elementos que conforman finalmente nuestra vida, que conforman nuestras realidades en las instituciones educativas y que no están ajenos a nuestra realidad personal, porque todos somos productos de esos modelos educativos que pretendemos transformar y mejorar desde luego en pro de estas generaciones presentes y venideras, futuras, que son por lo que trabajamos todo el tiempo. Le agradecemos infinitamente a quienes participaron en la mesa, a Nelly, a Sandra, a Adrianita, a Duvernay, a Angélica, a nuestros ponentes en el día de ayer, a todos aquellos que inscribieron también sus ponencias en nuestra mesa y que por uno u otro motivo no alcanzaron a desarrollar plenamente la participación, la invitación también para que en la próxima oportunidad sigamos disfrutando de espacios de reflexión permanente a través de la Bienal. A Liliana María del Valle, a Paola Rodríguez, a Jesús Fernando, a todos aquellos que hicieron posible la puesta en escena, la reflexión alrededor de la mesa. En este momento damos por terminadas las sesiones, la sesión de la mesa 14 con las exposiciones y las ponencias y les invitamos a ustedes participantes para que se vinculen con los eventos que continúa trabajando la Bienal y en el cierre, ustedes lo deben tener ahí en su programación y después para que puedan tener acceso a las memorias de cada una de las 200 mesas que participaron en este evento. Muchísimas gracias, bendiciones y que tengan ustedes muy buena tarde y que sigamos entre todos construyendo futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias por la experiencia. Hasta luego, que estén muy bien.